Lo decíamos, vamos a hablar con el secretario general del gremio de judiciales porque mañana va a haber una movilización grande en Córdoba. Van a manifestarse los judiciales, van a abandonar sus tareas porque obviamente, como muchos otros gremios, están en un proceso de discusión salarial, pero además, por lo relegado que viene, una iniciativa que ya se sancionó hace 4 años, que es la equiparación salarial, y hay otras cuestiones también de la carrera judicial. Queríamos hablar con él para preguntárselo. Federico Cortelletti, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación y muy buenas tardes. En principio, lo de mañana, bueno, tiene que ver con esto, con un reclamo salarial, con la equiparación salarial con los magistrados. Así es. Primero y principal, la pugna por sostener el poder adquisitivo del salario. Venimos con un 10% otorgado por la Corte Suprema. Nosotros estamos atados a la pauta de compensación de inflación. Eso te iba a preguntar, a ver, ¿cómo se...? A la salida del conflicto del 2013 fue un conflicto muy grande. El Tribunal Superior de Justicia unilateralmente nos ata a la pauta de la Corte, a la que también están atados funcionarios y magistrados. Bien. Esa pauta es como la pauta provincial que reciben los empleados públicos de compensación de inflación, una pauta anual. Tiene por fin eso, sostener el poder adquisitivo en función de la inflación producida a lo largo del año o la que se espera. Ahora, a nosotros hasta ahora la Corte nos ha otorgado un 10% que resulta absolutamente insuficiente para estos meses que van del año, con devaluación mediante, aumentos incesantes de precios, quita de subsidios. El poder adquisitivo de nuestro salario se ha visto erosionado rápidamente y ese 10% ha sido sumamente insuficiente. ¿Qué periodo comprende ese 10%? Ese 10% comprende un periodo de 6 meses porque el próximo desembolso sería en junio, otro 10%. Está previsto un 30% a lo largo de este año, pero los periodos en los que viene hacen que sea muy largo y el prorrateo que uno hace de esos desembolsos hace que se comprima muchísimo el salario y ya sentimos el impacto. Algunos hablan de un 12 a un 14% de inflación en estos meses desde diciembre y el 10% se queda cortísimo. Después de aquel conflicto de 2013, lo recordamos todos, fue una ardua lucha de ustedes y se consiguieron algunas victorias, podríamos decir, algunas conquistas por parte de los trabajadores, pero ¿cuál sería el trasfondo o la pelea de fondo en este reclamo? Porque ustedes quedaron atados a lo que se da a nivel de los magistrados. La pelea de fondo es por el reparto de la masa salarial hacia el interior del Poder Judicial. Hace mucho tiempo, no es la primera vez que ese reparto va siendo cada vez más inequitativo y proporcionalmente seguimos perdiendo puntos respecto del sector de funcionarios y magistrados. En el año 2011, luego prorrogada por un año más, se dicta la ley de equiparación de funcionarios y magistrados, donde dejan a un lado a todo el sector de trabajadores para equipararse ellos al 90% de los salarios de sus pares federales, cosa que han logrado en diciembre del año pasado, donde se consolidó este sistema, llegaron al 90%, es decir, ellos cobraron esta pauta que hablábamos de la Corte, más un plus anual, todos los noviembres, que los iba acercando al 90%. Arrancaron al 80 y pico y terminaron en el 90%. Traducímelo en términos concretos a eso. Han cobrado un plus anual, además de la pauta por inflación, que los ha llevado a equipararse a equipararse al 90% de lo que cobran los federales. Con lo cual, además de la inflación, han recompuesto salario, han ganado a la inflación y por lo tanto han ganado poder adquisitivo. Mientras tanto, los trabajadores nos mantuvimos como en una línea recta, donde lo único que hemos hecho es compensar la inflación. No hemos tenido una recomposición de nuestro salario que haya hecho ampliar los márgenes de poder adquisitivo. ¿Es más difícil pelearlo adentro de un ámbito como la justicia, al tema salarios? Totalmente, porque uno es pugnar por mantener el poder adquisitivo, por tratar de mejorar el poder adquisitivo del salario de los judiciales, por mejorar el reparto y la equidad en el reparto de la masa salarial, y otra cosa son los interlocutores que tenemos como patronal, porque el Poder Judicial es sumamente particular, no se reclama como un empleador, como una patronal, sino que dicen no serlo, pero tampoco quieren que vayamos a buscar o a pedir soluciones a otra parte del Estado,
Entonces la negociación la quieren mantener y centralizar desde el Poder Judicial, es decir, son empleadores. Claro, ser un poder autónomo, digamos. Exacto, pero resulta que a la hora de diseñar respuestas a nuestras reivindicaciones siempre hay algún problema. Problemas de tipo presupuestario, problemas de tipo político, de falta de voluntad política. Siempre hay algún problema fuera. Ahora, para gestionar sus intereses corporativos, el Poder Judicial ha sido magistral, porque tanto en carrera como en salarios, funcionarios y magistrados han generado un doble estándar, una doble vara con los trabajadores de la justicia, y trabajamos todos en el mismo ámbito. Cuando hablas de este reparto de la masa de recursos que ingresa a la justicia, que haya una equiparación, bueno, traducímelo en números. Bueno, ¿cuántos trabajadores hay? ¿Cuántos magistrados y funcionarios hay? ¿Y cómo se reparte esa masa? Imagino que desde el gremio lo tienen visto, lo tienen estudiado. Sí, somos alrededor de 5.500, casi 6.000 empleados o trabajadores judiciales y unos 2.500 funcionarios y magistrados. Es directamente inversa la proporción de lo que se lleva uno y otro. La planta de funcionarios y magistrados es de un 30% del total, pero se llevan un 70% de la masa salarial. 70% de una erogación anual que tiene ¿cuánto? ¿Un presupuesto? No sabría decirte la masa salarial anual, exacto. Sí, no sabría cuál sería la orden de pago hoy después de los últimos aumentos, no sabría decírtelo. Pero desde hace muchos años se está manteniendo fija y han ganado dentro de ese porcentaje de la masa salarial, cada vez se van llevando un poquito más. Hoy está más o menos en alrededor del 70% de la masa salarial total. Y los empleados, por el contrario censo, somos el 70% de la planta, del total de la planta, y nos llevamos un 30% de los recursos del Poder Judicial. Con una escala salarial que, ¿cómo viene con respecto a las escalas salariales en general? Nuestros ingresantes están alrededor de los, con descuentos y todo, alrededor de los 12.000 pesos, con el último aumento salarial que hubo, y el Tribunal Superior de Justicia está en alrededor de 150.000 pesos. Con lo cual también nosotros decimos que esa proporcionalidad que debería haber entre los salarios nuestros y los de ellos, del principio de la escala hasta el final de la escala, se va cada vez tornando más inequitativo. En algún momento, allá en los 80, existía la porcentualidad salarial y un salario de un vocal del Tribunal Superior de Justicia equivalía a 5 salarios de un ingresante. Hoy estamos en 14 salarios de un ingresante. Ese recorrido es el que ha llevado a que... ¿Qué pasó con esa porcentualidad? Esa porcentualidad se perdió primero se fue desvirtuando del 100% atado a la Corte. Alfonsín lo lleva al 80%, luego lo atan en vez de a la Corte Suprema a los Tribunales Superiores de Justicia de las provincias, luego el menemismo lo saca y la perdimos. Pero desde ahí en adelante ha sido incesante en la puja distributiva interna como un sector se ha ido llevando cada vez más. Entonces nosotros, obviamente, una escala salarial no estamos discutiendo que el que está más arriba cobra más que el que está más abajo. Estamos discutiendo cuál es esa proporcionalidad, cuál es la proporcionalidad adecuada, y además no queremos seguir perdiendo poder adquisitivo y salario frente a este reparto inequitativo. Federico, te cambio de tema, ya vamos a volver al reclamo de mañana, vamos a repasar cómo va a ser la movilización, pero también, por ejemplo, reactualizamos los datos de la justicia esta semana con la difusión de datos del Tribunal Superior y esta estadística de detención de menores que dieron, 1.179 menores detenidos, y los equipos de, por ejemplo, defensores públicos, que dicen, bueno, ¿qué hacemos con esto? Porque somos pocos defensores públicos. Se suele escuchar en los pasillos de tribunales muchas veces, estamos abarrotados, nos hace falta personal, son pilas de expedientes. Digo, también tienen un diagnóstico con respecto a eso, ¿no? Sí, desde el punto de vista gremial nosotros lo vemos permanentemente, y en estos fueros y estas competencias que ha ido tomando el Poder Judicial, que principalmente recaen sobre las espaldas de nuestros compañeros, como es el caso del fuero de violencia familiar, niñez y juventud, son fueros que han cambiado muchísimo y que la nueva competencia que están trabajando los ha desbordado plenamente. Hace falta
mayor infraestructura, y me refiero no solo a edilicia, sino presupuestaria, de mayor cantidad de trabajadores, que permitan un tratamiento adecuado de la materia que se trata. El fuero de familia está desbordado hace años, es histórico. Hay provincias más pequeñas que Córdoba que tienen mayor dotación de juzgados que la propia provincia de Córdoba. Necesitamos creación de juzgados en el fuero de familia, el fuero laboral. Digo, son iniciativas que se promocionan. Después digo, cuando llega, cuando pasa de la puerta hacia adentro, pasan los expedientes. Bueno, ¿se pueden atender, se puede dar respuesta a la demanda que hay? Falta muchísimo y hoy no se está pudiendo dar respuesta. Por eso es que después tenemos dicho sobre la justicia de que llega lentísimo, y es verdad. Y ni hablar a instancias en el Tribunal Superior de Justicia, que por ahí tiene duras decisiones respecto de cómo apretar a los trabajadores para que den lo más posible, pero a esas instancias tienen atrasos de hasta 5 años en las causas. Creo que habría que ir hacia un diseño del Poder Judicial a donde el Tribunal Superior de Justicia se dedique solo a dictar fallos, y que la administración del Poder Judicial, como en algunas otras provincias o en la ciudad autónoma, esté en manos de los consejos de la magistratura reformados, donde haya participación de organizaciones de la sociedad civil, del sindicato, populares, mayor democratización, y el Tribunal Superior de Justicia se dedique a dictar fallos, porque en este doble rol, que además niega, porque como administrador de los recursos, como empleador y patronal, y también como órgano máximo de decisión en los fallos de la provincia, no da abasto, o no puede, o lo hace mal. En Córdoba tenemos, a partir de este año, un nuevo código de convivencia que reemplaza el código de faltas. Los ayudantes fiscales pasan a tener la competencia que obviamente era lo que se discutía, o parte de lo que se discutía, que juzgaba la policía. Bueno, le agrega una tarea más a los ayudantes fiscales, a las fiscalías. Sí. ¿Se da respuesta con respecto a...? Porque digo, el número de detenciones en Córdoba, de detenciones arbitrarias, por lo que nos cuentan los referentes sociales, por lo que nos cuentan quienes trabajan con organizaciones, todavía falta mucho trabajo para que baje. Por ende, todo eso recae con una recarga más a la justicia, ¿no? Sí, era una de las principales cuestiones. Nosotros hemos participado desde la audiencia pública en el 2014, previo a la reforma, y a posteriori en todos los foros que hemos podido, con distintas inquietudes, algunas como la de todos los demás, en pos de mayores garantías por parte de ese código de convivencia para todos los ciudadanos de Córdoba, y por otro lado con una preocupación gremial. Si eso se trasladaba a la justicia ya desbordada, sobre todo de las unidades judiciales que tienen el tratamiento del delito, ¿qué iba a pasar? Ya están desbordadas con eso, con todo el cúmulo de causas de faltas y contravenciones iba a estar aún más desbordada. Sin embargo, después de esta reforma, el tratamiento, la investigación de las causas de las faltas, del expediente, va a seguir en manos de la policía. Lo que ha cambiado es el juzgador, claro, que pasa a ser el ayudante fiscal. Y ahí hay un par de cuestiones a ver. Por un lado, seguimos insistiendo en que es inconstitucional la figura de un fiscal juzgando. Debería ser otra la figura. En Córdoba, más allá del nombre... ¿Tiene cabida ese reclamo? Digo, porque es importante. Yo creo que el fiscal general, ha receptado, y yo creo que tiene iniciativas para que la figura sea otra. Por ejemplo, en Córdoba, la forma de instrumentarlo ha sido dividir la jurisdicción de la ciudad en dos, norte y sur, dos unidades contravencionales, en vez de unidades judiciales, unidades contravencionales, con 3 ayudantes fiscales cada una. Pero acá en Córdoba se dedican exclusivamente a las contravenciones. Claro. En realidad le tendrían que cambiar el nombre y ponerle juez, no sé, modificar la ley, reglamentarla de otra forma, que sea otra la figura. Pero en el interior provincial son los ayudantes fiscales, o sea, ahí hay un problema de inconstitucionalidad. Por otro lado, también entendemos que es un avance que ya no esté en manos el juzgamiento de los comisarios y que esté en una figura del Poder Judicial. Nos parece bien. Pero incluso habría que avanzar a que toda la investigación y el tratamiento de ese expediente por una falta o una contravención esté en manos también de empleados del Poder Judicial, pero
no de los lugares que ya están desbordados. Si esto no viene acompañado de presupuesto, personal, infraestructura, va a fracasar. Pero hoy la investigación sigue en manos de la policía como era antes, la diferencia es que juzga el ayudante fiscal. ¿Así todo ves algún que otro avance en este código? Sí, nosotros entendemos, exacto, totalmente. Nosotros entendemos que en cuanto a garantías ha dado un pequeño avance y falta muchísimo, como han dicho, pero por supuesto no deberíamos quedarnos en el rechazo total a este código porque no ha contemplado el 100% de las aspiraciones de grupos de organizaciones de derechos humanos, políticas, sociales. Yo lo veo como un avance, pero que todavía falta instrumentar muchos más para las garantías de defensa y la garantía general esta de que sea tratado por un juez natural de faltas y contravenciones. Mañana movilización de los judiciales, para ir cerrando ya porque nos tenemos que ir a la pausa. Movilización de los judiciales, ¿desde dónde? ¿A partir de qué hora? Mañana tenemos aquí en Córdoba Capital abandono de tareas a partir de las 10 y hacia las 11 concentración de todos los edificios en Tribunales 1 para marchar al Ministerio de Trabajo. Y 24 horas en el interior porque algunas delegaciones y seccionales van a trasladarse y movilizarse a Córdoba para acompañar esta movilización. Y vamos al Ministerio de Trabajo justamente porque tenemos este problema de interlocución con el Tribunal Superior de Justicia que dice no poder, no querer, así que si tardan tanto en buscar soluciones, nosotros creemos que el ámbito natural es el Ministerio de Trabajo de la provincia, queremos alguien que ponga reglas a los conflictos judiciales y hacemos cargo al Tribunal Superior de Justicia de la responsabilidad de la paralización que hay hoy en el Poder Judicial y la que va a venir, que va a ser aún mayor, de no haber respuestas. Si nuestros conflictos, porque el Tribunal Superior de Justicia no quiere, no transitan reglados, terminan siendo larguísimos, como fue el conflicto del 2013, 2009 y permanentemente, y por los mismos temas. Y eso lo termina pagando la ciudadanía. Nosotros hemos sido racionales, hemos llevado proyectos, hemos dado mucho tiempo, hemos tenido una paciencia oriental. Es hora de que nos empiecen a dar respuesta. Por eso vamos a pedirlas al Ministerio de Trabajo. Cortés, muchas gracias por visitarnos. Gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa, ya venimos con el cierre de 24 Córdoba.